falla Lo por... graba y no Debe lo estar. pasa. Muy bien. Hola. Ahí lo estoy grabando. Bien, pues hoy quería hablarles un poco sobre lo que desde la transformación contextual llamamos inteligencia emocional. Hoy por hoy la inteligencia emocional es un tema bien, no sé, está de moda, ¿no? Está de moda, la gente habla mucho de eso. Y yo estudié a fondo a toda la teoría de Daniel Goleman, que es el papá de la versión moderna de la inteligencia emocional, a través de su libro Inteligencia Emocional y todos los talleres que él ha dado. Y, y básicamente, pues es una explicación, digamos, bastante científica y bastante mm, sí, científica, voy a decir, de cómo los humanos generamos emociones, qué es lo que pasa en nuestro cerebro que genera las emociones, cómo nos bombardean en realidad, nos bombardean hormonas y químicos distintos. eh, y de alguna forma, pues, como pasa en casi toda la teoría de la educación conceptual, se supone que porque tengo el concepto claro, entonces yo sé cómo hacerlo para manejarlo y entonces ser emocionalmente inteligente, ¿no? Como ya entiendo que mi cerebro produce unas hormonas y produce unos químicos, y me inyecta esos químicos y entonces, pues como tenemos esa información, eh, eh, suponen o propone que con esa información es suficiente para elevar nuestro nivel de inteligencia emocional. Mi experiencia como con todo lo conceptual es que de nada me sirve conocer la información si no hay una exploración personal y un análisis personal y una exploración individual, ¿no? Que me permita realmente poner en práctica esa técnica, ¿no? Ese hacer. Y por lo tanto, hoy quería darles unos elementos que desde la perspectiva contextual pueden apoyarte a hacer esa exploración y generar algún nivel de inteligencia emocional distinta a la automática o a la inteligencia emocional con la cual venimos o la cual entrenamos a lo largo de nuestra vida. Eh, desde la perspectiva contextual y de la transformación contextual, es imposible ser emocionalmente inteligente si no tengo primero que todo clara la distinción entre evento e interpretación. Es decir, en la medida en que yo esté atrapado en que mi interpretación y la manera como yo lo veo es la única manera de verlo, en la manera en que yo esté atrapado en que como yo lo veo es como es. Por supuesto, mis reacciones emocionales ante los eventos que ocurren fuera de mí son absolutamente válidas y son absolutamente justificables. De tal suerte que si no hacemos primero que todo esa exploración y esa evaluación de la distinción entre evento e interpretación, eh, es muy difícil que tengamos un mejor nivel de inteligencia emocional. Porque cuando están colapsados, cuando está colapsada esa distinción, cuando yo pienso que como yo lo veo es como es, cuando yo pienso que como yo lo siento es como es, cuando yo pienso que mis reacciones son motivadas por lo que está pasando afuera y no hago ese paso intermedio de no, mi reacción es por mi interpretación y no por lo que está pasando afuera. Si no hay digamos, esa distinción y estoy colapsado pensando que mi reacción es por lo que está pasando afuera, pues por supuesto no va a haber ninguna cosa distinta a seguir reaccionando de la manera que estoy reaccionando ante los eventos que pasan afuera. De manera que ya voy, de manera que el tema ahí es fundamental y es el primer elemento para poder elevar mi nivel de inteligencia emocional y es distinguir que lo que causa mi emoción en últimas no es lo que está sucediendo, sino la manera como yo lo estoy interpretando. Y eso es fundamental. Lo que causa mi emoción en últimas no es lo que pasa afuera de mí, sino la manera como yo lo estoy interpretando.
sin la habilidad de hacer esa distinción, por supuesto, los humanos vamos a seguir viviendo en automático y vamos a seguir reaccionando de la manera que reaccionamos ante los eventos que ocurren. Podría, cabría aquí recordar que el mundo allá afuera quiere manipularnos y quiere controlarnos y de cierta manera cuando estamos en ese automático, pues saben, ¿no? Como que nos conocen nuestro sistema de interpretación y nuestras reacciones automáticas y entonces, consciente o inconscientemente, pero de alguna manera siempre están buscando eh, generar en nosotros esa reacción. Y cuando generan en nosotros esa reacción automática, pues se sienten bajo control y se sienten amados, se sienten que de alguna manera siguen teniendo el control sobre nosotros y les da esa postura de poder que en el reino animal es tan importante cuando hay dos son más animales en un mismo lugar. Estamos buscando ser los líderes, buscando ser el macho alfa o la hembra alfa, y cuando yo veo que mis acciones, mis palabras generan una reacción en el otro, pues mi pensamiento es que yo estoy teniendo el control. De modo que, de modo que es importante entonces aclarar que para lograr elevar mi nivel de inteligencia emocional, debo entrenarme permanentemente en esta distinción entre el evento y la interpretación del evento. Y desde ahí, el segundo elemento es entender que mi reacción emocional es causada por la interpretación. Es decir, que en todo momento lo que yo estoy experimentando como humano, mis emociones, mis sensaciones físicas, son producto de lo que mi mente está pensando, no de lo que está ocurriendo allá afuera. Es por eso que el ser humano puede ver una película de terror y asustarse tremendamente, porque en realidad su experiencia de vida, nuestra experiencia de vida, está causada no por lo que está sucediendo afuera en el mundo, en la realidad actual, sino por lo que está sucediendo en la realidad mental. Entonces, cualquiera que sea mi experiencia, especialmente si es una emoción que me quita o es una emoción que me resta mi poder, pues tal emoción no está causada por lo que está pasando afuera de mí, está causada por la manera como yo estoy interpretando lo que está pasando fuera de mí. Así que aquí tenemos ya dos elementos fundamentales para poder empezar a trabajar mi nivel de inteligencia emocional. Elementos, entre otras cosas, que ustedes han entrenado y que entrenaron a lo largo de toda nuestra formación. Uno, la distinción entre evento e interpretación. Una cosa es lo que está ocurriendo y otra cosa es lo que yo digo acerca de lo que está ocurriendo. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que la gente tiene que decir acerca de lo que pasa. Una cosa es el evento, y otra es la interpretación del evento. Y el segundo elemento es que mi emocionalidad, mi reacción física, mi reacción emocional, no es causada por el evento, sino por la interpretación que yo hago del evento. Muchas veces no tenemos control sobre los eventos, pero siempre tendremos control sobre nuestra reacción, sobre cómo lo estamos, pero no sobre nuestra reacción, sobre cómo lo estamos viendo. Y al empezar a entrenar el controlar cómo lo estoy viendo, lo que ocurre, voy a decir un poco mágicamente, es que empiezo a pensar o empiezo a tener un control sobre cómo estoy reaccionando ante los eventos. Aquí es importante aclarar que la experiencia del ser humano siempre se compone de tres elementos. En todo momento los seres humanos estamos viviendo tres cosas distintas, que mi mente muchas veces colapsa y me hace pensar que es la misma cosa, pero son tres cosas distintas. La primera es lo que estoy pensando, o sea, el diálogo interno que mi mente está creando. La segunda es una sensación física de mi cuerpo. Mi cuerpo está físicamente experimentando alguna sensación. Y la tercera es, por supuesto, la emoción que estoy experimentando. Entonces, de alguna manera, cuando yo empiezo a hacer esa distinción entre esos tres elementos, lo que pienso, lo que siento físicamente y lo que experimento emocionalmente, en cada instante, el ser humano está experimentando esos tres elementos. Son distintos. La mente quiere la mente los colapsa, pero si empiezas a hacer ese ejercicio, y en algún momento lo haremos en una maestría, porque hay que entrenarlo, empiezo a darme cuenta que cuando estoy en el ahora, ¿no? Esa, esa búsqueda tan, tan, tan de moda que hay hoy por estar en el ahora, pues es imposible estar en el ahora sin estar consciente de esos tres elementos, porque cada segundo de nuestra existencia estamos experimentando emocionalmente algo,
estamos teniendo una sensación física y estamos teniendo un diálogo interno. Son tres elementos o tres componentes de la hora y básicamente la manera como mi mente me evita estar en el ahora es colapsándolos y no, no dejándome ver la diferencia. Ahora, lo que estoy pensando y lo que estoy experimentando emocionalmente, usualmente es lo que tiene que ver con mi interpretación. Y lo que estoy sintiendo físicamente es la reacción automática de mi cuerpo a los eventos externos. O sea, yo no puedo evitar tener frío, yo no puedo evitar tener calor, yo no puedo evitar sentir que mi billetera me está oprimiendo la nalga porque estoy sentado en mi silla. Esas cosas son sensaciones físicas que yo no puedo evitar tener, pero que mi mente no me deja de alguna manera identificar para mantenerme fuera de lo que está sucediendo en el ahora. De manera que estas serían el complemento de ese segundo elemento. El primer elemento era tener la distinción clara entre evento e interpretación y el segundo elemento es entender que la experiencia que estoy viviendo emocional eh, está causada por mi interpretación y no por los eventos externos. Ahora bien, agregaría y agrego entonces esta información adicional sobre la experiencia del ser humano en el momento, que es que en todo momento estamos experimentando tres cosas distintas. Lo que estoy pensando, mi diálogo interno, lo que estoy experimentando emocionalmente, que usualmente es una consecuencia de mi diálogo interno, y lo que estoy sintiendo físicamente, que es la reacción de mi cuerpo a a los, a lo que pasa a mi alrededor, ¿no? A los estímulos externos. Aquí agregaría que dependiendo del autor que tú leas, pues hay distintas clases de emociones o la emocionalidad se diferencia en distintas emociones. Nosotros en la transformación contextual reconocemos 6 emociones fundamentales y son la tristeza, la felicidad, el miedo, la ira o la rabia, la sorpresa y el desagrado o el asco. Son esas son, digamos, las 6 emociones fundamentales creadas o creadas en mi cuerpo por la interpretación que estoy teniendo sobre lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, fíjate que empezamos a tener mayor información sobre si estoy sintiendo ira, si estoy sintiendo sorpresa, si estoy sintiendo desagrado, si estoy sintiendo miedo, felicidad o tristeza. Entonces, esas emociones no son causadas por lo que está pasando fuera de mí, sino nuestra propuesta es, esas emociones son causadas por mi interpretación sobre lo que está pasando fuera de mí. De manera que si esa emoción, perdón, me está restando poder sobre lo que estoy haciendo en el momento, pues entonces tengo algo que hacer que es trabajar trabajar con la interpretación. Así que tenemos aquí dos elementos fundamentales importantísimos en la generación de la inteligencia emocional. Y lo repito, la diferencia entre interpretación y el evento, y la segunda, que mi experiencia es causada por mi interpretación. Ahora bien, el tercer elemento que ingreso en este momento es mi nivel de respuesta a esas emociones, porque una cosa es lo que ocurre afuera, otra cosa es lo que yo pienso, otra cosa es mi emoción y otra cosa es mi nivel de respuesta a esa emoción, ¿no? Y aquí quiero hacer o quiero distinguir que hay dos maneras distintas de ver mi respuesta. La primera es una reacción, que es una reacción, es una acción automática, tomada desde un estado de ánimo desempoderante como respuesta a la interpretación automática del evento que sucede en la realidad actual. Es decir, que cuando estoy en reacción, no estoy bajo control, estoy reaccionando automáticamente a un evento, a lo que mi mente me dice que es un evento externo y a lo que mi mente no quiere que vea que no es una respuesta al evento externo, sino que es una respuesta a mi interpretación del evento externo. Entonces me tapa totalmente mi interpretación y esa reacción automática termina siendo una respuesta al evento externo muy útil cuando caminábamos por la selva
y estábamos rodeados de tigres y de leones que nos podían comer, muy poco útil en la sociedad moderna donde no estamos en riesgo de morir ni estamos en riesgo de que nos coman y que más bien estamos en unos riesgos sociales que, entre otras cosas, cuando estamos en reacción, usualmente no somos muy efectivos manejándolos. De manera que mi nivel de respuesta, reacción, usualmente es utilizado por mi mente, por mi cerebro, para mantenerme en el camino de la vida predecible. Cuando yo estoy en reacción, no tengo mucho control sobre lo que está a mi alrededor. Estoy en modo defensivo, estoy en modo ataque. Si no tengo fuerza física, si no tengo poder jerárquico, pues voy a ser derrotado, ¿no? en esa guerra causada por mi reacción. Y si tengo fuerza física o tengo el poder jerárquico, lo que voy a hacer es voy a aplastar a mi contrincante y usualmente lo que una u otra produce es un deterioro de las relaciones, un deterioro en mi habilidad de tener relaciones efectivas. Hemos hablado bastante sobre cómo los resultados del ser humano dependen de la manera como se relaciona con otros y por lo tanto cuando yo no estoy siendo efectivo en mis relaciones, pues no estoy siendo efectivo creando la vida que yo declaro. Por supuesto, esta herramienta de la reacción es muy útil para mi mente, para que yo no esté caminando el camino de la vida que yo diseño, sino que esté caminando el camino de la vida predecible. Cuando estoy en reacción, no tengo control o estoy pisoteando a la gente, pienso que tengo el control, pienso que tengo el poder, pero en realidad no estoy generando relaciones efectivas y no estoy creando necesariamente lo que yo quiero que ocurra. La alternativa que tenemos los humanos es responder, no reaccionar, sino responder. Y entonces, esa respuesta es la acción que viene después del proceso, ¿no? De implementar el proceso que hemos hablado que hablamos en el identificar, de parar, mirar, elegir, votar y hacerlo, ¿no? Desapegarme de la interpretación automática, darme cuenta que, ok, tengo esta interpretación automática que me causa esta reacción, pero esa reacción no me va a llevar por el lado que yo quiero, entonces puedo parar, mirar, mirar cuál es la interpretación que me llevaría por el camino que yo quiero y elegir en lugar de reaccionar en automático, responder, ¿no? Responder, realinear la acción hacia el propósito deseado sin la presión de la emocionalidad. Entonces, cuando empiezo a llevar mis respuestas a lo que está sucediendo, que me causa una emoción, y me aparto de la reacción y empiezo a responder, se empieza a abrir el camino de la vida que yo declaro. Ahora, para que haya una respuesta, es importante el cuarto elemento, que es la claridad de propósito, ¿no? Es decir, todo este proceso de inteligencia emocional requiere ante todo un claro propósito por parte mía. O sea, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy a responder? ¿Hacia dónde voy a irme? ¿Hacia dónde me voy a mover? Porque si yo no tengo claro hacia dónde voy a responder, mi única opción va a ser reaccionar. Si yo no tengo claro qué quiero que ocurra, mi única opción va a ser reaccionar. Entonces, aquí es muy importante tener muy claro qué es el futuro que yo quiero que ocurra, qué es lo que quiero que ocurra, cuál es el propósito que yo tengo para mi mente. De manera que tenga entonces la opción de o me dejo llevar por mi reacción a lo largo del camino de la vida predecible o respondo de acuerdo al propósito que me he planteado y que he establecido como hacia donde quiero caminar. Ahora, una vez que tengo claro ese propósito, yo agregaría, no basta con tener un propósito claro, sino también estar 100% comprometido con ese propósito, ¿no? Porque muchas veces estamos más comprometidos con tener la razón sobre nuestra interpretación que con que ocurra el propósito que nos hemos definido. Y cuando estamos comprometidos con tener con tener la razón sobre mi interpretación de lo que está sucediendo, pues pierdo de vista totalmente el propósito y termino reaccionando y termino generando esos bucles o esos rupturas de relación que no son lo que yo quería que ocurriese. Entonces, si mi compromiso 100% es con el propósito, con lo que quiero que ocurra, pues todo esto me va a, voy a decir, motivar
a hacer este proceso de parar, mirar, votar, elegir y hacerlo, a este proceso de reevaluar mi interpretación automática y me va a poner en el camino de ese propósito que he declarado. Y luego, desde ese lugar, desde un lugar de respuesta, desde un lugar de control emocional, ¿no? Dado que mi interpretación se ha enfocado totalmente en la creación del resultado declarado, podré entonces establecer una relación efectiva y conectar con el entorno, de modo que de alguna manera, fruto de esas relaciones que estoy creando, lo que yo declaré ocurre, lo que yo declaré sucede y no sucede lo que mi pasado quiere que ocurra o lo que otras personas quieren que ocurra. De manera que en ese momento empiezo a crear relaciones efectivas. Voy a decir que en ese momento empiezo a ejercer un liderazgo inspirador, un liderazgo que mueve a la gente desde la inspiración y no desde la jerarquía, no desde el poder, no desde el ego, sino que es un liderazgo que me causado por unas relaciones eh, eh, emocionalmente estables y emocionalmente activas. De manera que creo que con esos elementos podemos empezar a crear ese nivel de inteligencia emocional y adicionalmente a eso, eh, encontrar o construir un nivel de liderazgo inspirador para impactar y conectar al mundo allá afuera con el futuro que yo declaro, con el futuro que yo quiero que ocurra. Las retomo rápidamente. Uno, distinción, estar siempre presentes a la distinción entre el evento e interpretación del evento. Siempre. Esta para mí es tal vez la parte más importante. Lo que, lo, lo que causa mi emoción, lo que causa mi experiencia, no es el evento, sino es mi interpretación del evento. 90% de las veces no tenemos control sobre lo que está pasando, 100% del tiempo tenemos control sobre nuestra interpretación del evento. Pero no es evaluar esa interpretación solo con el propósito de cambiar la interpretación. Es cambiar la interpretación con el propósito de no reaccionar, sino responder. ¿Y responder hacia qué? Hacia ese propósito que yo me he propuesto, hacia ese propósito que yo he declarado, hacia ese futuro que yo he creado. Y cuando estoy respondiendo hacia ese propósito, me voy a dar cuenta que mi compromiso, no, el blanco de mi disparo se mueve a tener la razón, se va a mover a crear lo que estoy declarando, a crear la relación que estoy declarando. Y cuando estoy respondiendo, cuando no estoy en reacción, cuando estoy de alguna manera presente, voy a generar conexiones y relaciones efectivas que me permitan generar los resultados que estoy declarando desde un lugar de liderazgo inspirador y no desde un lugar de liderazgo jerárquico y no desde un lugar de control y manipulación. Esos elementos de la inteligencia emocional los quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, de todas maneras, en el transcurso del día le haré llegar a, a Andrés el resumen de esta presentación y no sé si tengan alguna pregunta o quieran compartir algo al respecto. Yo quería hacer una pregunta. Qué mal se me ve. Tú cuando estás hablando de que la inteligencia emocional que aplicamos para cuando estemos delante de un evento, para poder abrir esos canales que dices que tenemos que utilizar para desarrollar y ser capaces de discernir, o sea, no ser subyugados por lo que está aconteciendo, sino por lo que nosotros queremos utilizar para... No sé si me estoy explicando, espérate, voy a hacer un retroceso. Es decir, si queremos tener una reacción, para no equivocarnos en el momento de que lo estamos interpretando mal, ¿qué nos dirías que al hacer el parar, mirar, votar? Entre el parar, mirar y votar hay un proceso, necesitas unas herramientas. No solamente, al menos lo veo yo. Yo a veces cuando paro, miro y voto, acá al final acabo repitiendo mis roles, Uh -huh. los que tengo acostumbrados.
Entonces, si yo no quiero repetir esos roles, ¿qué tengo que decirle a mi mente para que no vaya siempre a la misma reacción que tienes cada vez que te encuentres en una situación, no sé, cotidiana? Cotidiana, pues en el trabajo, en el que estás hablando con compañeros de trabajo, no estás de acuerdo con lo que te están diciendo y al final acabas callándote, levantándote o mirando el teléfono. Pues Dime, lo importante ahí, Guillermina, es tener claro lo que quiero que ocurra. sí, Y si no está ocurriendo, entonces tengo la retroalimentación de que de alguna manera la manera como estoy respondiendo no está siendo efectiva para que eso ocurra. claro. ¿Y cómo llegas a la Por situación de decir, ¿cómo lo hago para que esto no ocurra así? Esas repeticiones de roles. lo primero es entender que tu reacción no es causada por el estímulo externo. Ujú, Voy a poner un ejemplo hipotético. Yo llego a la oficina y alguien siempre viene y me molesta y me hace perder el genio y se me ujú, daña el día. Eh, el genio se me daña y el día se me daña no por lo que la persona dijo o no dijo, o hizo o no hizo, sino por la manera como yo lo interpreté. claro. Ahora, mientras yo piense que este señor me dañó el día con ese comentario, Ujú, no hay nada que hacer. Pero cuando yo ya, digo, oiga, lo que me dañó el día no fue lo que el señor hizo, sino la manera como yo lo interpreté, ajá, entonces se empieza a abrir la posibilidad de que hagas algo distinto. ya. Por eso digo, la primera distinción es evento-interpretación. Y la segunda distinción es entender que mi emoción, mi reacción emocional, no es causada por el evento, sino por mi interpretación. Ujú. Entonces tienes que llegar a la situación en la que yo entiendo que no esta es la... Yo me estoy dejando llevar por las circunstancias y no estoy haciendo el mecanismo para que no me afecte, por ejemplo, en ese ejemplo que has puesto. Eso es lo Sí, que tú tienes que... estoy comprometido, fíjate, estoy comprometido a tener la razón sobre mi interpretación y Ujú, enojarme, y no estoy comprometido con soltar mi razón sobre mi interpretación y estar en paz todo el día. ujú, Ahora, yo no puedo manejar siempre lo que los demás dicen o hacen, pero siempre puedo controlar cómo yo lo interpreto. secreto. Ujú, Ahora, cuando yo me doy cuenta que mi interpretación automática me saca de mi centro, mi interpretación automática sobre qué, sobre algo que otra persona está haciendo, diciendo o no diciendo, yo lo único que puedo cambiar es mi interpretación automática, ujú, porque usualmente no puedo cambiar lo que la persona dice o hace o no hace. Cuando yo cambio mi interpretación y no reacciono, lo que termina pasando es que esa persona cambia su acción. ujú. Pero yo quiero que la cambie porque yo le digo, no, cambia, es que tú me haces esto y tú me haces esto y es el colmo que hagas esto. Y entramos en estas discusiones sobre lo que debería ser y lo que no debe ser la otra persona. Mm, exacto. Y entonces, básicamente el mensaje que le estamos dando es, tú tienes el poder Ujú, y el mundo la otra persona no va a renunciar a ese poder. Y esto ocurre a nivel inconsciente. No va a renunciar a ese poder. Pero si se da cuenta que su acción ya no te genera tu reacción, mm, es decir, inconscientemente dice, ve, yo ya no tengo control sobre Guillermina, ¿por qué? Porque ya no se enoja, claro. entonces yo cambio mi acción. O no, irrelevante, porque en realidad lo que me interesa a mí es la paz de Guillermina para que ella pueda tener un día tranquilo, un día productivo, un día efectivo, y no que
el comentario pendejo de alguien a las 8 de la mañana le dañó el día. Y se montó en el rol todo el día de la víctima y me hicieron o me dijeron y perdiste un día de trabajo, un día productivo. Sí, lo entendí. Pero si yo pienso que mi reacción es por lo que la otra persona dijo o hizo, estoy víctima, ¿no? Estoy en una postura de, es que me hicieron, es que él dijo, ¿cómo se le ocurrió? Y fíjate, desafortunadamente estamos en un momento histórico, ¿no? En donde altísima parte de la humanidad está absolutamente víctima de las palabras y comentarios y miradas de los demás. Es que me dijo, es que cómo me hizo sentir mal, me ofendió, ¿no? Me ofendió lo que tú dijiste. ¡Wow! Qué poco valor como ser humano tienes tú que te ofendes por lo que otra persona dijo o incluso por lo que otra persona hizo. Ahora, está claro que estamos entrando, llevamos unos años entrando en un momento histórico en donde la humanidad está absolutamente víctima de todo el mundo, no todos son víctimas de todos. Pero eso lo único que genera es conflicto. Y el conflicto lo gana el más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Pues el que tiene el que tiene el poder económico, el que tiene el poder político. Ellos son los que están ganando. La propuesta nuestra es, no, es que tu valor como ser humano no depende de lo que los demás digan. Si tu valor como ser humano depende de que usen o no usen un pronombre específico contigo o te reconozcan tu género, estás víctima, ¿no? Yo reconozco tu género, sí, pero eso no te hace ni más ni menos. Y si te hace más o menos que yo lo reconozca, pues yo tengo el poder. Ahí no, ¿qué va a hacer con ese poder? Voy a ver cómo te clavo. Entonces, esta propuesta es, entrenémonos en que nadie tiene el poder para hacerme sentir a mí de ninguna manera. Yo soy yo con mi interpretación. Luego, cuando lo que yo estoy es sintiéndome, la manera como yo me estoy sintiendo no me está apoyando a crear la vida que yo quiero, cambio mi interpretación. Y la magia es que eventualmente el mundo cambia. Y si no, no importa porque cambió mi experiencia, pero la realidad es que eventualmente el mundo cambia. Porque se dan cuenta que ya no tienen el poder y entonces se quieren relacionar contigo porque eres atractiva. Vea, esta mujer es poderosa, esta mujer no reacciona, esta mujer es... Y entonces se quieren relacionar contigo. Pero si tú reaccionas, entonces lo único que hacen es reírse de ti. No, algunos lo hacen, insisto, conscientemente, muchos lo hacen inconscientemente. Se dan cuenta, yo tengo el poder sobre esta persona y yo digo algo y se desempodera todo el día. Sí que es cierto que es así. La experiencia lo demuestra. El momento que ves que alguien que te está haciendo el comentario jocoso de cualquier punto y en el momento en que ve que él y el resto de que no te afecta y que sigues con tu cordialidad o con lo que estás haciendo, o tu risa o tu trabajo, en ese momento ese argumento ya no les sirve y se desgasta y acaba pues o ignorándote, que a lo mejor es lo que mejor te va, que te ignoren o no o cambiando su actitud. Y eso es así, eso es muy cierto, es algo que es muy básico, que además lo emplean hasta los niños. Entonces, Eco, cuando los mayores eco. nos volvemos un poco más susceptibles, ¿no? Como dice, o dejados dominados por los demás, sí. Sí, no somos, es lo que tú has dicho, no somos, me dijo, me ha dicho, dice de mí, ha hecho que yo me sienta y eso es terrible en la mayoría de las ocasiones. Cuando lo cambias ves la reacción, eso lo he comprobado. ¿Sí?
Tienes toda la Suele razón. ser así. Suele ser bastante así. Sí que es cierto. Podríamos formar una ola de gente, de personas que reaccionemos así, seguramente que muchas cosas cambiarían. Pues espero que esta herramienta les sirva para soltar esa reacción y entrenarse en responder hacia lo que quieren que ocurra. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, don Andrés, ¿Qué tal, César? Me ha parecido ahí los fenomenal. dejo. ¿No? Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Nada, a cambiar la interpretación a partir de ahora. Ahora Eso. cuando Valentina me eche la bronca, la interpretaré de otra forma. Sí, Valentina es experta en esto porque si no ya te habría asesinado un par de veces. Ah, bien, bien. Bueno. Estás ganando puntos, sobre Ernesto. Con que me hubiera asesinado una vez ya era más suficiente. No hacía falta la segunda. Ay, mis amigos. Bueno, los dejo. Los quiero Venga. mucho. Feliz Navidad a todos. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vale, Ya, muchas nos gracias. vemos. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Bye. Chao. Bye. Gracias, buenas, feliz Navidad a todos. Cuidaros mucho. Igualmente. Ser muy felices. Igualmente para todos. Felices fiestas. Cuidaros mucho. Fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Chao. Cuidado con Tenemos los que colores. quedar para tomar un cafecito, todos. Sí, Chao. Antes de que se nos Claro que termine sí. este año. Sí. Un buen propósito.